Que Dios bendiga su vida, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor porque tenemos esta hermosa oportunidad de poder estar en su casa de oración. Como decía la pastora hace un momento, usted sabe todo lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros vivimos muy ajenos a eso, estamos lejos, decimos esas cosas, menos mal que pasan lejos, y no nos damos cuenta que eso está establecido en la Biblia, ¿sí? Que eso va marcando, escúcheme, el tiempo, ¿sí? Y el tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo de la venida de Cristo. Todo lo que usted y yo podemos ver en el Medio Oriente es algo que de alguna forma, cuando usted va a la Escritura, usted se va a ir dando cuenta que es como el reloj que va marcando la hora, que nos va diciendo cuánto tiempo queda, amén, que nos va guiando de alguna manera a todo lo que usted y yo profesamos, creemos, porque usted y yo estamos acá porque creemos en Cristo, lo hemos recibido como Señor y nuestro Salvador, cierto, profesamos la fe de Cristo y creemos que aquel que un día fue crucificado, muerto y levantado, resucitado al tercer día, volverá, ¿cierto? Por eso estamos acá, ¿o no? Porque creemos que Él volverá, porque estamos esperando, servimos a Dios esperando su venida. Entonces nosotros también tenemos que tener oídos para poder oír y entender lo que está sucediendo. Porque muchos podemos oír, sí, pero entendemos lo que oímos. Por eso es importante aquello. Amén. No ver las cosas como se están viendo, sino que cómo serán. Amén. Y de eso quiero hablarle un poquitito yo hoy día. Mire, todos en la vida, en más de un área, hemos sentido que no crecemos muchas veces. Yo creo que a todos nos ha pasado, de repente te parece que esta área me cuesta tanto poder desarrollarla, crecer. Sí, muchas veces sentimos que no avanzamos, y al sentirnos así, muchas veces sentimos como si nos hubiesen encerrado, como que hay algo que no nos permite ensancharnos, crecer, ¿ya? Y muchas veces, a causa de sentirnos así, hemos llegado a sentir que tenemos como una cerca alrededor que no nos deja salir. Sí, usted dice, pucha, no sé por qué, no le pillo, no encuentro cómo poder salir, cómo poder crecer. Sí, muchas veces pensamos así, es como que hay un cerco alrededor que no nos permite, nos limita, nos sujeta y no podemos expandirnos. Muchas veces queremos y anhelamos ir más allá en algo, pero no podemos. Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos sentimos así? ¿Sí? El por qué muchas veces nos llegamos a sentir así. Y una de las respuestas o una de las razones es porque no queremos muchas veces o no permitimos que nuestra mente sea renovada. Porque ¿sabe usted que lo que limita al hombre es la mente? ¿Sabía usted o no? Claro, si usted y yo buscamos un poco a través de la ciencia, ¿cuánto ocupamos nosotros de nuestro cerebro? A ver. Un mínimo, ¿no? Un mínimo porcentaje. ¿Y por qué ocupamos tan poco? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? Porque nosotros muchas veces nos limitamos, escúcheme, a buscar más, a aprender más, a querer crecer más. Si usted muchas veces, todas esas cosas que va desarrollando en la vida, ¿sí? Áreas nuevas, usted dice, yo nunca pensé que podía, no sé, a lo mejor poder llegar a tocar esto. Y hoy día lo puede tocar. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque se exigió un poco más, pues. En buscar un poco más, en aprender un poco más, en alcanzar algo más, ¿o no? En salir de lo que usted ya sabe, ¿ya? Por eso que una de las respuestas o las razones a esto es porque no queremos o no permitimos que nuestra mente sea renovada. Y Dios nos habla y enseña a través de su palabra que debemos hacerlo. Escúcheme, Dios nos habla y nos enseña que usted y yo debemos hacerlo. Y lo otro, que también Él nos enseña cómo hacerlo. ¿Dónde está el problema? Es que somos nosotros los que seguimos pensando como pensamos y seguimos haciendo como queremos, hermanos, sin permitir que nuestra mente sea transformada y sin permitir que nuestra mente sea cambiada. ¿Cuántas veces usted le dice al otro, pucha que sos duro? ¿Cuántas veces le ha dicho usted muchas veces a la persona que está cerca, dice, pucha que sos duro? ¿Sí? No entendí, seguí pensando como pensar. Yo creo que muchas veces, ¿o no? Y es porque la persona a veces se planta en algo y usted no lo saca de ahí, pues. No, es así y no extiende su mente a algo nuevo. Y para aprender usted tiene que abrir su mente, pues. Amén. Lo mismo para recibir de Dios, crecer, tiene que abrir su corazón. Si no, usted sigue ahí. Por eso muchas veces la religión es así. La tradición, ¿qué es lo que es una tradición? A ver, ¿alguien sabe? Si lo buscan por ahí. ¿Sí? ¿Ah? Cierto que no cambia, ¿o no? Que no cambia, que de alguna forma se mantiene y no hay cambios en eso. No permite cambio. Es un mismo patrón, por ahí va. Sí, cierto que sí.
es algo que no, cierto, que se repite. Que se repite, se repite, se repite. Y se repite porque no acepta cambios. ¿O no? Si no me equivoco es porque no aceptan cambios. Una tradición. La tradición es así muchas veces. Por eso hay cosas en la religión. Religión no es algo malo, no es un insulto. Religión, de acuerdo al diccionario, es como acercarse a Dios con fuerza humana. Eso es religión. Es querer acercarse a Dios con mi fuerza. Amén. Y la Biblia dice que no podemos acercarnos así. Porque Dios busca adoradores que le adoren. ¿Cierto que sí? Entonces escúcheme. Pero muchas veces la religión, por eso necesitamos hacer muchas cosas para creer que somos aceptos por Dios. Cuando usted y yo lo que tenemos que hacer es rendirnos delante del Señor y reconocerlos a Él. ¿Sí? ¿Cierto? Por eso dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Se da cuenta? Y nosotros queremos hacer muchas cosas, creyendo que así vamos a ser, escúcheme, vamos a ser más aceptados por Dios cuando no. Por eso es que el que se humilla, ¿o no? ¿Cierto? Se da cuenta que son cosas simples, pero hay cosas que muchas veces están en nuestra mente, ¿ya? Y nosotros no permitimos que algo cambie ahí, se renueve ahí por causa de nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, o por nuestras costumbres o tradiciones. Ya por eso muchas veces no permitimos que nuestra mente sea transformada y que nuestra mente sea cambiada. Y como Dios está muy interesado en el bienestar nuestro, porque eso usted lo sabe, ¿no? Que Dios está interesado en el bienestar suyo y mío. Claro, Dios está interesado, envió a su Hijo, imagínense. Si envió a su Hijo, ¿cómo Dios no va a estar interesado en su bienestar y en el mío? Él nos invita siempre de muchas maneras a eso, a ser transformados, a cambiar nuestro pensamiento. Dios siempre nos está invitando a renovar, a transformar nuestra mente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de dos tipos de hombres. Escúcheme bien. Uno al que le llama el viejo hombre y el otro al que le llama el nuevo hombre. ¿Ya? Y el apóstol Pablo dice que el viejo hombre está dañado. Cuando habla del viejo hombre, ¿de qué cree que habla usted? Del cómo pensamos, pues. Escuchen, cuando habla del viejo hombre, nosotros creemos que otro parecido a yo, que tiene que salir de mí. No, es cambiar mi manera de pensar. Escuche bien. Pablo habla del viejo hombre y habla de que ese viejo hombre está dañado, que el viejo hombre está deteriorado. Pablo dice que el viejo hombre se echó a perder. Y el apóstol Pablo dice que lo mejor que podemos hacer es despojarnos de ese viejo hombre, que debemos hacer algo así como quitarnos quizás algo de nosotros que ya no es útil para nosotros. Porque el viejo hombre no es útil ni para usted ni para mí. Por eso es que tenemos que despojarnos, soltarlo, largarlo, dejarlo ir, cambiar, abrir nuestra mente para lo que Dios quiere colocar en nosotros y renovarnos cada día y conocer la buena voluntad de Dios. ¿A través de qué? Del ser transformados ahí en la mente. Y el apóstol Pablo dice que lo mejor que podemos hacer es despojarnos de ese viejo hombre, ¿sí? Que debemos hacer algo así, como le decía, como quitarnos algo de encima que ya no nos es útil. Porque ese viejo hombre se ha ido contaminando con engaños, escúchame bien, con deseos engañosos, con engaños. Por eso muchas veces nosotros vivimos en una tradición. No, si no es así, no es de Dios. Si no es así, yo creo que no. Si no es así, hermano, no abrimos el corazón a lo que Dios quiere hacer por medio de su Espíritu. Porque recuerde que Dios a usted lo quiere convencer por medio de su Espíritu, no por medio de cómo usted piensa. ¿O no? Porque nosotros seguimos pensando como pensamos, como el viejo hombre. Por eso Dios tiene que, ¿qué cosa? Que hacerlo a través de su Espíritu para que usted y yo podamos ser renovados en nuestro entendimiento. Porque si no, seguimos nuestra forma, manera de pensar y de hacer las cosas. Por eso siempre, aunque usted vea algo escrito, se va a encontrar con gente que va a rebatir inclusive lo que está escrito. Y es un tema de aquí, de no querer renovar su mente. Por eso no se ensancha, no se extiende, no crece. Porque se coloca sus propios límites. Cuando Dios quiere hacer algo bueno con cada uno de nosotros. Porque ese viejo hombre está contaminado con engaños, con miedo, con ansiedades y con deseos engañosos. Eso dice Pablo en Efesios 4:22. Ahí está el significado. Perdón, déjenme, no lo había visto el significado. Tradición, transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc. Esa degeneración
en generación. Algo que no cambia, ¿o no? Literalmente, en palabras cortas, siempre algo que no cambia. Efesios 4:22, veamos qué es lo que dice Pablo allí, del 22 al 24. Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Escuche, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, de pensar, ¿o no? Dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuche bien. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. ¿Para qué? Dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Sí? Y vivamos la nueva vida que Dios nos dio. ¿Sí? Y vestidos del nuevo hombre. No es ponerse un traje nuevo. Es vivir la vida que Dios nos dio pensando como Dios quiere que pensemos. ¿Sí? Dice, y vestidos del nuevo hombre. Lo dice, creados según Dios. Ya no según el hombre. No con deseos engañosos, no con pensamientos rígidos, no con costumbres, no con tradiciones, sino que creados según Dios, ahora en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si ese viejo hombre está mal, como dice Pablo, como enseña ahí, si ese viejo hombre está echado a perder, el apóstol Pablo dice que lo mejor que podemos hacer es despojarnos de aquello. Es despojarnos de ese pensamiento para poder extendernos, crecer, para vivir la vida. ¿Para qué cosa? Para poder vivir la vida que Dios nos dio, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Porque el apóstol Pablo añade que hay un nuevo hombre en usted. ¿O no? Claro, y que ese nuevo hombre, dice, Dios lo creó. ¿Cuántos quieren lo que Dios tiene para usted? Todos, ¿cierto? Todos queremos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es recibir la forma como Dios lo entrega. Es aceptar el diseño que Dios tiene para poder vivirlo, recibirlo, vivirlo. Y dice Pablo, y que Dios lo creó para llegar a ser como Él. ¿Por qué? Porque ese nuevo hombre es el que va a cambiar completamente nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué no cambiamos nuestra manera de pensar? Porque vivimos en el hombre equivocado, con el pensamiento incorrecto. Eso es lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo aquí en Efesios 4:22-24. Él nos llama a cambiar completamente nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque a eso nos está invitando Dios constantemente, pues. Si hay algo a lo que Dios nos invita constantemente es a cambiar el cómo usted y yo pensamos. Porque no hay forma, escúcheme, de cuando dice Romanos 12:2, de conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para usted y para mí, si no somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pues. Si está escrito, está claro ahí. Y para poder cambiar nuestra manera de pensar, entonces vamos a tener que aprender a mirar las cosas no como están. Porque ahí está el problema. En que nosotros nos ha costado aprender a mirar las cosas no como están, sino que ahora como serán en Dios. Escucha bien. Nos ha costado aprender a mirar las cosas no como están, sino que como serán ahora en Dios, porque hay una nueva vida en usted. Hay una nueva persona en usted. Hay promesas nuevas, mejores para usted. Por eso hay que salir de la vida que tenemos y empezar a vivir la vida que Dios nos quiere dar, que Dios nos dio. Por eso, y para cambiar esa manera de pensar, entonces vamos a tener que aprender a mirar las cosas no como están, sino como pueden llegar a ser en Dios. Porque eso es lo que nos detiene. Eso es lo que no permite que no nos despojemos del viejo hombre. Eso es lo que no permite que no nos despojemos de la pasada manera de vivir, de pensar. ¿Sí? Una manera de vivir que está viciada, dice la Biblia, conforme a deseos engañosos. Y renovarnos en lo que pensamos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en el cambio, escúchame, en renovarnos a través de un cambio, de un
una manera diferente de pensar. Por eso aprendamos a mirar las cosas no como son. Escuche bien, sino por medio de la fe en la palabra y la promesa de Dios, aprendamos a mirar las cosas como serán. ¿Qué dice la Biblia con respecto a su fe? Que la fe, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dígalo fuerte, hermano. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Ya, pero con entendimiento, lento. La certeza de lo que se espera. Amén. ¿Y la convicción de qué? Entonces, ¿por qué no deja de mirar las cosas como se ven? Y por medio de esa fe que usted conoce, la empieza a mirar como serán. Si sabe que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta que tiene respaldo bíblico lo que le digo? Si la fe es la certeza de lo que se espera, ¿por qué usted sigue mirando las cosas como se ven? Y no como pueden ser en Dios. Si es la convicción de lo que no se ve, de lo que usted espera. Aprendamos a renovar nuestra mente y aprendamos a vivir con las expectativas que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué cree que Dios cada mañana hace nueva su misericordia? Porque Dios nos está empujando, escúcheme, nos está empujando a tener expectativas nuevas cada día, porque a lo mejor ayer no fue, pero yo no me centro en lo que no fue, sino que en lo que será. Porque hoy Dios me da acá, me dio en la mañana una nueva oportunidad de vida, pues. Ya no para seguir mirando lo que fue, sino para lo que Dios tiene preparado para hoy, ¿o no? Para lo que será. Entonces ahí es donde tenemos que centrarnos y enfatizar, o sea, centrarnos y poner atención, porque muchas veces nuestra mente es la que no nos permite crecer y por eso le damos vuelta a cosas que están escritas. Cuando lo que está escrito, hermano, no es, escúcheme, no es para usted y yo cuestionarlo, sino para poder ver a través de lo que Dios preparó, a través de lo que está escrito, a través de lo que Dios preparó, poder ver no lo que estoy viendo, sino lo que Dios ha diseñado para mí. Porque por causa de centrarnos en lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, no avanzamos. Aprendamos a renovar nuestra mente y aprendamos a vivir con expectativas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que esa fue una de las actitudes del padre de la fe. Ejemplo, Abraham. Esa fue una de las actitudes de Abraham. Recordemos que él no miró las cosas como eran. Ve y sacrifica a Isaac. Cuando sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostré. No había nada visible. Él decía, pero ¿cómo? Podía haber dicho, pero ¿cómo? Mire, ¿cómo que a la tierra que te mostraré si no veo nada? Pero él vio las cosas como iban a ser, porque las miró a través de la promesa, de la palabra y la promesa de Dios. Y veamos solo dos características de muchas otras que podríamos quizás encontrar cuando Dios los llama a Abraham. Número uno, Dios llama a Abraham a un nuevo trabajo. Cuando Dios llama a Abraham a una nueva misión, lo hace a la edad de 75 años. Escuche bien. Cuando Dios lo llama tenía 75 años Abraham. Abraham podía decir, pero ¿cómo voy a salir de mi seguridad? Sí, Señor, de la tierra mía, de mi familia, mira la edad que tengo. Pero él no vio las cosas como eran, sino que como iban a ser en Dios, ¿o no? Por eso sale, dice que él obedeció. Y obedeció porque no se centró en lo que era, sino en lo que Dios le hablaba y tenía conforme a lo que le hablaba para él. A esa edad Dios le encomendó una tarea. Escucha, a esa edad Dios le encomendó una tarea, a una edad en donde muchos pueden pensar que ya todo se hizo o que ya nadie los tomará en cuenta a lo mejor para algo. Ahí Dios llama a Abraham. ¿Cuántas veces te dicen, no, de aquí ya no va a salir nada? No, yo no creo que cambie, yo no creo que sane, yo no creo que me vaya bien, yo no creo. Hermano, a esa edad, así Dios, en una circunstancia y situación así Dios lo llama. Lo llama cuando Abraham se miraba a su esposo y ya no había nada más que pensar, nada más que soñar. Dios ahí lo llama. Dios ahí le habla. Y a lo mejor usted llegó con un problema y dice, no, esto no tiene vuelta, no tiene solución. Hoy día Dios como Abraham también le habla. Claro, porque para Dios no hay edad, para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia, ¿o no? Entonces usted y yo tenemos que abrir nuestra mente a Él, empezar a ver las cosas no como se ven, si queremos ver las cosas como serán.
A esa edad lo llamó Dios, a una edad en donde muchos pueden pensar que ya a lo mejor no se puede hacer nada más, no se puede dar nada más. Y no, yo ya estoy muy, no, a mi edad yo no estoy para eso. Porque muchos ven las cosas como se ven y no como pueden llegar a ser en Dios. Ese es el problema. Nuestra manera de pensar. Porque mi mente me lleva a ver las cosas como se ven, pues. Y como usted ve las cosas como se ven, de acuerdo a lo que usted ve, así se llena su mente, su vida. Pero ¿qué pasa si saco la vista de las cosas como se ven y la empiezo a ver a través de Dios, a través de las promesas de Dios, a través de lo que Dios me habla? Hermano, voy a empezar a ver las cosas no como se ven, sino como serán. Amén. Amén. A los 75 años lo llamó Dios a Abraham. A los 75 años Abraham, escúcheme, empezó como una nueva vida. A los 75 años Abraham empezó un nuevo propósito con una nueva tarea. Porque eso es lo que pasa, escuche, con aquellos que pueden ver con los ojos de la fe. Eso sucede con aquellos que pueden ver por medio de la fe las cosas no como son, sino en cómo serán. Porque a eso Dios cada día nos quiere llevar. A ver las cosas como serán. Pues hay gente que de repente ve y dice, no, si eso no está escrito, hermano. Ya ahí. No, pues que está escrito, pues pastor, tiene que pasar. Y ahí no hay nada más que eso, hasta ahí llegó, está escrito. Cuando lo que está escrito es para su enseñanza y la mía. Es para que estemos alertas usted y yo. Es para que estemos velando y orando. Escúcheme, usted y yo, ¿o no? Para eso está escrito. Si está escrito para que usted y yo estemos alerta. Pero como vemos las cosas como se ven y no como serán, escúcheme, obviamos, pasamos por alto o está escrito. Escúcheme, y no hay un cambio de mente, de pensar, para entender y comprender que Dios nos está llamando. Que Dios nos está llamando urgentemente a que le busquemos y nos acerquemos a Él. Pero como nos quedamos con lo que dice, no, está escrito. Ya, pero ¿por qué está escrito? Es que van a pasar. No, sí van a pasar. Pero dice la Biblia que lo que está escrito es para que usted y yo aprendamos. Es para su enseñanza y la mía. ¿Y para qué, pastor? Solo para aprender, no para estar alerta, constante, vigilando, orando en todo tiempo. Velando, dice la Biblia. Porque eso es lo que pasa con aquellos que pueden ver con los ojos de la fe. Eso sucede con aquellos que pueden ver por medio de la fe las cosas no como son, sino como serán, como vienen, lo que va a suceder. Por eso Dios nos llama a renovarnos en nuestra mente. Nos llama a despojarnos del viejo hombre que está viciado con pensamiento y con deseos engañosos, porque eso es lo que no nos permite ver el futuro realmente como será, sino solo como se ve. Porque las circunstancias decían que Abraham era viejo, ¿no? Pero lo que Dios veía en él, ¿qué es lo que era? Otra cosa, pues. Dios no veía a un hombre de 75 años. Dios veía a alguien con el cual iba a hacer algo nuevo. Escúcheme bien, Dios no ve su problema ni el mío. Dios ve, escúcheme, una oportunidad para glorificar su nombre. Una oportunidad para que usted y yo podamos salir de ese pensamiento viciado, engañoso, que nos tiene limitado, estancado y que no nos permite avanzar, que no nos permite crecer, que no nos permite poder alcanzar o llegar a ver esa bendición de Dios en nuestra vida. Dios veía así como ven usted y en mí también, que Abraham estaba en el momento justo para levantarse con un nuevo propósito. Porque a lo mejor ese puede ser el obstáculo que hay en su vida el día de hoy para poder creer en Dios o creer que Dios quiere hacer algo con usted también. Y ese obstáculo es el cómo se está viendo usted el día de hoy. Si yo le pregunto cómo se ve usted el día de hoy, ¿qué me respondería? Aquí, pues, pastor, con mis achaques, con mi vida, con mis situaciones.
¿Y eso por qué? Porque nos limitamos a pensar así. ¿O no? Nos limitamos a pensar así cuando Dios, ¿qué es lo que quiere? Que renovemos ese pensamiento para conocer lo que Dios tiene para nosotros. La buena voluntad, la agradable voluntad, la perfecta voluntad para nuestra vida. O a lo mejor al revés, porque puede ser que a lo mejor usted se está viendo, escúcheme, como alguien muy joven, cuando para Dios no hay nada imposible. ¿O no? Claro, porque sin importar la edad, mientras vivamos, podemos ser instrumentos útiles en la mano de Dios, ¿o no? Cierto que sí, pero necesitamos sacar esos limitantes, sacar esos pensamientos que no nos permiten alcanzar, escuche, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo segundo que encontramos en Abraham es que Dios le dijo que él lo haría padre de multitudes. Escuche bien. Dios le dijo que él tendría un hijo con Sara y que de ese hijo Dios haría una nación grande. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Va muy rapidito ahí. Génesis 12, 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Escuche. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Promesas de Dios. Promesa de Dios. Escúcheme, que si Abraham se pone a ver lo que ve, lo que tenía, cómo estaba, en la condición que estaba, hermano, no sale. No sucede nada con Abraham. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esas eran las promesas que Abraham tenía de parte de Dios. Escuche bien. Y eso era lo que Dios veía en Abraham. Dios veía un padre de multitudes. Dios veía un padre de naciones. No como Abraham se veía con su esposa estéril, el viejito. Y ya escúcheme, como que el tiempo de él ya había pasado. Abraham se veía así a lo mejor, pero Dios no lo veía así. Escúcheme, Dios no lo veía así. ¿Y sabe por qué se demora 25 años? 25 años en que Isaac, la promesa, el hijo que Abraham esperaba tener con Sara, se diera. Porque Dios necesitaba primero cambiar el pensamiento de Abraham. Cambiar el pensamiento, porque si usted lee toda la historia de Abraham, en un momento Abraham dice: solo mi Damaseno será mi descendencia. Por eso que después se mete con Agar creyendo que ahí estaba la solución, porque necesitaba Abraham cambiar su manera de pensar para llegar a ser el padre de la fe que fue y el amigo de Dios que también fue. Esas eran las promesas de Abraham y eso era lo que Dios veía en Abraham. Dios veía un padre de multitudes. Cuando Abraham no veía nada en él, Dios veía algo grande que Dios iba a hacer con él. Como pasa muchas veces con nosotros, nosotros estamos ahí, escúcheme, en la conformidad. Muchas veces con limitantes porque no visionamos lo que Dios quiere hacer. Hay tantas cosas que el enemigo ha puesto en nuestra mente, que la costumbre, la tradición, escúcheme, también ha puesto en nosotros, que decimos: no, Dios ya apenas me mira. Es que yo soy tan malo, Señor. No, cambia tu manera de pensar, dale la oportunidad. Escúchame, démosle la oportunidad al Espíritu Santo que nos renueve. Que nos renueve en nuestra mente. Si Dios a usted lo llamó con un propósito, usted no es una llaga podrida, usted es instrumento en las manos de Dios. La Biblia dice que somos pueblo santo, real sacerdocio. Entonces hay algo que necesitamos cambiar, sacar, transformar. ¿Para qué cosa? Para dejar de ver lo que vemos como se ve y empezar a ver las cosas ahora como Dios las hará. Y eso era lo que Dios veía en Abraham. Dios veía un padre de multitudes. Pero usted y yo sabemos que de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, escúcheme, que humanamente se veía otra cosa en Abraham, ¿o no? Se veía otra cosa. Y hasta cuando Dios no hace manifiesta la promesa de Isaac, hasta cuando cambia la manera de pensar de Abraham, cuando deja de ver lo que veía y empieza a ver lo que Dios tenía para él. Y eso pasó 25 años después. Porque lo que se veía era que su esposa era estéril, era que su esposa no podía tener hijos y que él también ya tenía mucha edad. Y pasaban los años y el hijo no llegaba y ya habían pasado 25 años de esa promesa y nada pasaba, nada, escúcheme, que llegaba el hijo que Dios le había prometido. ¿Y cuántas veces a lo mejor usted ha estado ahí orando: Señor, ¿por qué? Si tú me hayas hablado, si tú me has dicho, yo sé que tú lo puedes hacer, pero ¿cuándo lo harás? Y no entendemos que no pasa por cuándo Dios puede hacerlo,
Sino que pasa cuánto más te vas a demorar tú para cambiar ese pensamiento, despojarte de ese pensamiento antiguo, de esa manera antigua, pasada de vivir. Porque ahí está la pregunta. ¿Cuándo Dios lo hará? Cuando usted se determine. ¿Cuándo Dios lo hará? Cuando usted diga, no, Señor, ayúdame, yo estoy dispuesto. Dios dice, hey, yo también. Sí, porque Dios no lo hace a la fuerza, no entra a la fuerza con ustedes. Sí, pero el tiempo que se demora la respuesta pasa por cuánto me demoro yo en abrirle el corazón a Dios. Abraham tenía ya 100 años y la Biblia dice allí en Romanos que Abraham se veía como muerto, dice la Biblia. Escúcheme, ¿cómo se veía? Porque eso era lo que estaba en ese momento, así estaba en ese momento Abraham. Abraham como muerto y su esposa estéril. Eso era lo que se veía, pero no lo que iba a hacer. Mira al de al lado y dígale, te voy a tener que empezar a ver diferente, dígale. Claro, háblele, dígale, si hay poder en el hablar, en la boca hay poder, hay vida, hay muerte, bendición, maldición. Nosotros sí somos buenos para decirle, no, de aquí no va a salir nada bueno. No, cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de hablar. Y lo que va a empezar a salir de usted no va a ser vida, no va a ser muerte, maldición, sino vida y bendición. Amén. Sí, Señor, amén. Pero la amistad, la relación que había logrado consolidar a Abraham con Dios, le había renovado su mente de tal manera, hermano, que ya Abraham no miraba las cosas como estaban. Eso dice el libro de Romanos. Sino que ahora miraba las cosas como iban a ser conforme a la palabra y la promesa de Dios. Porque eso es lo que hace consolidar eso es lo que hace el consolidar nuestra relación con Dios. Nos lleva por la fe a tener obras. Escúcheme, que ya no estamos, nos lleva a tener obras porque ya no estamos viendo las cosas que se ven. Nos lleva a accionar, a hacer cosas diferentes porque ya no estamos centrados en lo que se ve, sino en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sino que ahora por la fe y las obras las estamos viendo en cómo serán y no cómo se ven. Porque el renovar la mente no solo nos lleva a creer. ¿Sabe por qué? Porque si nos llevara solo a creer, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Y dónde está la diferencia? Si la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces Dios nos quiere llevar a algo más, ¿no? ¿Sí o no? Claro, por eso muchas veces digo, no, yo creo, pastor, sí, gloria a Dios por eso, pero Dios quiere algo más de ti. ¿Qué quiere, pastor? Que no solo creas, sino que aprendas a confiar. Que aprendas a sacar la vista de las cosas que se ven y las empieces a colocar en las que Dios tiene preparado para ti. Porque el renovar la mente no solo nos lleva a creer, le decía, porque los demonios también creen y tiemblan, sino que el renovar la mente nos lleva también a una relación con Dios. Santiago 2, 17 al 23. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Escucha. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está hablando de un cambio de esto. De mente. No solo a lo físico, no solo a que la fe no es solo de palabras, sino que un cambio de pensar. Por eso le dice, hey, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está hablando Santiago enseñándole a los suyos. Le dice, pero algunos dirán, algunos pensarán así. Van a decir, no, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Sí o no? Bien haces. Tú crees, tú piensas que Dios es uno y sí, estás en lo correcto. Sí, no le contradice, pero le dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tú crees que Dios es uno y sigues pensando igual, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia? Si tú crees que Dios es uno, pero no cambias tu manera de pensar, no abres tu corazón. Los demonios, y también los demonios creen y tiemblan. 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. O sea, hay algo más que usted y yo tenemos que hacer, pues, aparte de la fe, ¿o no? O por medio de la fe. Hay algo más, pues. La fe nos tiene que llevar a renovarnos, pues, en nuestra manera de pensar, porque es la única manera de conocer la voluntad de Dios.
Es la única manera de salir de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo estoy seguro, de lo que yo razono, hermano, de lo literal, y entrar a la revelación de Cristo en nuestra vida. Mas quiere saber hombre vano que la fe sin obra es muerta. Siguiente, 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? No, por las obras. ¿Qué está haciendo Santiago ahí? No le está llevando, escúcheme, una verdad y un argumento para que ellos salgan del cómo pensaban. 23. Y se cumplió la escritura que dice Santiago. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado. Cuando alguien es amigo de alguien es porque confía en esa persona, ¿no? ¿Cierto que sí? Es porque confía, es porque ya lo que antes no sucedía, cuando no lo conocía, no tenía esa relación con él, ahora sucede porque confía, aprendió a través de una relación a confiar en la persona. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Usted conoce a alguien, hola, ¿cómo está? Puede conversar, pero para confiar en él usted tiene que conocerlo, ¿no? Y yo no creo que muchos digan, no, ya no estamos en ese tiempo, hermano. Amén. ¿Cierto? Tiene que conocerlo, tratarlo, ¿sí? Tiene que hablar con él, relacionarse con él, y de a poco se llega a 25 años tardó Abraham. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Dios y se cumplió. No que estaba cumplida, y se cumplió. Escúcheme. Creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por eso que Abraham, al consolidar su relación con Dios, él ya no miraba las cosas como eran. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sigo mirando las cosas como son y no como pueden ser en Dios? Porque todavía me falta relacionarme con Dios para poder renovar nuestra mente y llegar a conocerlo bien a Él. Por eso que Abraham, al consolidar su relación con Dios, por eso que es importante que usted se consolide. Él ya no miraba las cosas como eran, sino que las miraba como también ahora las veía Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no piensen como piensa el sistema. O sea, no vuelvan a pensar como el viejo hombre, como cuando vivían allá. Dice: sino transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la forma en cómo pensamos, en cómo cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Dice: para que comprobéis, para que conozcan, para que constaten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, escúcheme. A ver, haga un ejercicio, dile al lado: ahora sé por qué piensas como piensas. Confronta, ¿cierto? Pero escúchame, usted le está abriendo ahora su corazón y su mente a lo que está escrito para usted. Porque la idea es que usted y yo oigamos y entendamos. Parece un juego, pero no lo es. Porque cuando somos confrontados por la palabra de Dios, es que viene, escúcheme, lo que no veíamos de parte de Dios, es que viene la revelación de Dios. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida?, le dijo Pedro a Jesús cuando lo confrontó. Porque algo se abre a través de, escúcheme, en nuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra es como esa espada, más cortante que espada de dos filos, que dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos, hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice: y parte el alma y el espíritu, los separa y discierne los pensamientos que hay en nuestro corazón. Sino transformados por medio de cambiar nuestra manera de pensar, de salir de ese pensamiento viciado, engañoso que estaba en el viejo hombre. ¿Para qué? Para conocer, comprobar, conocer cuál es la buena voluntad de Dios.
agradable y perfecta. ¿Por qué no conocemos esa buena, agradable voluntad de Dios? Perfecta voluntad de Dios, con resultado en nosotros. Simplemente porque no queremos salir de nuestra tradición. No nos abrimos a aprender a conocer a Dios cada día, cuando Él cada día se quiere mostrar un poco más a nosotros. Y nos quedamos, ¿se acuerda que el sistema de la Biblia dice que la fe no le fue de provecho a los antiguos? Dice por no ir acompañada de fe. ¿Y sabe por qué no fue acompañada de fe? Porque ellos vivían en una tradición. La Biblia dice que la tradición, por causa de su tradición, ¿sí?, dice que ellos anulaban la palabra de Dios. Porque eso hace la tradición. Dicen, no, pues, es como el ejemplo, el significado que pusieron ahí en el data de la palabra tradición. ¿Sí? Tradición, sí. Entonces, hay que relacionarse con Dios para ver las cosas como las está viendo Dios, ¿no? Porque para llegar a ver y superar lo que será, escuchen, para llegar a ver y esperar lo que será y no lo que se ve, hay que buscar relacionarse con Dios, hay que buscar relacionarse con alguien que lo pueda hacer, pues. Porque usted no puede cambiar por sí solo. Por eso no ha cambiado. Porque por sí solo no se puede. Claro, si se pudiera, ¿para qué Dios iba a enviar a su Hijo, no? ¿Cierto que sí? Entonces necesitamos relacionarnos con Él para que venga ese cambio, escúcheme, de vida, de expectativa que hay en nosotros también. Por eso que Abraham ya no miraba las cosas como estaban, sino que las miraba ahora a la manera de Dios. Miraba las cosas como debían ser en Dios y no como se veían. ¿Y cómo estaban las cosas? Abraham estaba viejito, estaba acabado, como muerto. Más encima la matriz de su esposa estaba muerta, ella era estéril. Así estaban las cosas en Abraham. Estaban imposibles para poder tener hijos. Pero ¿cómo debían ser las cosas? Como Dios dijo. ¿Cómo iban a ser las cosas? Como Dios ya había hablado. Claro, era que Abraham sería padre de multitudes. En otras palabras, mi hermano, la circunstancia, lo que ahí estaba versus lo que debía ser, ese era lo que enfrentaba Abraham. Y escuche lo que Abraham hacía frente a esas circunstancias adversas. Romanos 19 dice que Abraham, escúcheme, sin debilitarse en la fe, le repito, Abraham, sin debilitarse en la fe, miró, contempló su propio cuerpo y vio que ya estaba deteriorado. Vio lo que era, lo que veía, pero sin debilitarse en la fe. Vio que ya su cuerpo estaba deteriorado, que ya estaba como muerto porque ya tenía casi 100 años. Y también veía la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Escucha lo que dice Romanos 4:19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al verlo. ¿Por qué no se debilitó en la fe al ver su cuerpo? Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sabe por qué no se debilitó? Porque Abraham dejó de ver lo que se veía y empezó a ver lo que sería en Dios. Si usted sigue leyendo, ya se lo voy a leer. Está escrito el por qué Abraham no se debilitó en la fe. Y dice, porque creía que era fiel aquel que le había dado la promesa. O sea, porque creía que lo que Dios le había hablado, que lo que Dios le dijo se iba a cumplir. Y ahí es lo que nosotros, por eso es necesario que usted y yo cambiemos el pensamiento viciado, engañoso que está en nosotros. Porque eso es lo que nos lleva a dudar. Al ver las circunstancias, no, pastor, es que usted no está en mi lugar, mire cómo estoy. Y muchas veces quieren llevarlo a uno a ver cómo ellos están y no a lo que Dios nos habla que puede hacer con ellos. Por eso muchas veces usted se va a encontrar con ellos y dice, ya, pero tenga paciencia, mi hermano, nomás. Y le toca el hombro, tenga mucha paciencia. Espere el tiempo de Dios. Listo. Hey, la persona está como está viendo lo que está viendo y llevó al que tiene que tener una palabra de esperanza para él a mirar lo mismo que él ve. Aquí dice que entonces Abraham vio la circunstancia, ¿no? Porque dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al verlo. Que estaba ya, dice, como muerto, siendo de casi 100 años, ¿no? Que vio su vejez. Dice que vio la esterilidad de su esposa Sara. Claro que la vio. Pero la vio sin dudar de que Dios cumpliría la promesa que le había dado. Esa fue la diferencia. La vio sin dudar, entonces no se centró en lo que veía, sino en lo que Dios le había prometido. Por eso, ¿cómo está viendo usted? ¿O cómo está viendo usted su circunstancia el día de hoy?
para ir terminando. Le pregunto, ¿cómo usted está viendo sus circunstancias? Pastor, es que esta es mi realidad. Sí, hermano, la fe no oculta la realidad. La fe tiene el poder de cambiarla. Claro, mi que dice que eso hace la fe, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, no lo que está viendo. Y la convicción, escúcheme, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe tiene el poder de cambiar esa realidad. Claro, tiene el poder de cambiarla, pero para que eso usted lo pueda llegar a ver, tiene que primero creerlo. Tiene que primero confiar en aquello que Dios le habla. Y tiene que también fortalecer esa fe relacionándose con Dios. Porque si usted se relaciona con Dios, lo va a llegar a conocer. Por eso Abraham, escúcheme, fue llamado amigo de Dios, porque lo llegó a conocer. Por eso fue llamado el padre de la fe. Por eso la está viendo la situación, la circunstancia de la misma manera de cómo se ve. O por medio de esa fe, por medio de la palabra de Dios, por medio de la promesa de Dios, la relación y la comunión con Dios, le está viendo cómo serán. ¿Cómo la está viendo? Porque usted decide. ¿La sigue viendo como se ve? ¿O la empieza a ver desde ya cómo serán? Yo creo que algo Dios va a hacer, escúcheme, en el asunto de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque desde el primer día que recibo aquello, hablo, y al otro día, ¿sabe qué? Hice algo, dije yo, di un paso, dije, no, primero tú, Señor. Y cuando fui a Él, descansé. Escúcheme. Hay una situación de esta, pero oro confiando, escúcheme, en lo que Dios va a hacer. Porque si me centrara en lo que se ve, hermano, estaría angustiado, desesperado, ya no haría que, no hallaría qué hacer. Porque tenemos que cambiar ese pensamiento. Porque si lo cambiamos, le damos lugar a la palabra de Dios aquí, hermano, usted día a día va a ser renovado por medio de esa palabra. Y el problema que tuvo ayer, hoy día lo va a salir a enfrentar con otra expectativa. Lo va a salir a enfrentar con otra expectativa, pensando, soñando en que va a alcanzar lo que ayer no alcanzó. Y ahí es donde entra Dios en ese ejercicio y empieza a hacer las cosas posibles. ¿Pero por qué? Porque usted primero lo dejó entrar a Él. Dejó entrar su palabra allí en su corazón, en su mente. ¿Cómo las está viendo? Porque Abraham veía sus promesas, dice la Biblia, sin dudar que Dios las cumpliría. Por eso Abraham fortalecía su fe, porque lo hacía sabiendo que Dios tenía el poder de darle vida a los muertos. Romanos 4, 17 al 21. Voy rapidito, ya voy a terminar. Ya un poquito cortito, pero quiero dejar estos argumentos a ustedes. Por estos son los mismos que salen en su Biblia. La diferencia es que yo me aparto, le oro a Dios y dedico tiempo para poder dársela a entender más fácil a usted. Porque usted el que dice, pastor, cuando leo no entiende. Bueno, y eso hace el pastor. Busca el pancito como padre de una casa, ¿cierto? Y busca llevar el pan calentito, ¿cierto? Y de buena forma también al hogar, ¿o no? Porque usted no sale a buscar el pan más, le quedó pan de la semana pasada, no. Buscamos nosotros, ¿cierto que sí? Bueno, esa es la labor de uno. Y esa es la parte que usted no entiende. Lo que usted tiene que hacer ahora es abrir su corazón cuando llegue a este lugar. Por eso, entrar por las puertas con acción de gracias, corazón abierto al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hay algo que quiere hacer, si su expectativa con la cual usted llega es correcta. Si no, seguimos la tradición y seguimos pensando como pensamos y hacemos como queremos. Y por eso, hermano, seguimos dando cosas contra el aguijón. Dios le dijo a Pablo, Pablo, qué duro te es dar cosas contra el aguijón, seguirte cabeceándote, le dijo, pensando como pensaba, hasta que entendió y dijo, ahora entiendo, Señor, que cuando soy débil, que cuando me dejo, que cuando abro el corazón a ti, que cuando me rindo a ti, ahí soy fuerte. Claro, porque la palabra nos hace fuertes, pues, nos sostiene, nos levanta. Romanos 4, 17 al 21 dice, como está escrito, le dijo Dios a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. El cual no solo Abraham decía da vida a los muertos, sino que sabía que daba vida a los muertos, sino que sabía también que aquel que le daba vida a los muertos llamaba las cosas que no eran como sí.
18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, no se debilitó. ¿Sabe por qué? Porque dejó de mirar lo que se veía. Imagínese viendo él a Sara, sabiendo que estaba estéril, que ya tenía Sara más edad, 25 años más ya habían pasado. Imagínese si solo miraba a Sara, ¿qué esperanza iba a tener? Por eso cuando usted mira solo el problema, ¿qué esperanza tiene? Cuando usted mira solo lo malo que enfrenta, ¿qué esperanza tiene? Por eso muchas veces andamos decaídos, cabizbajos, mal, atormentados, porque los problemas nos atormentan, pues, hermano, aunque no queramos nos atormentan, nos ponen ansiosos y nos llevan a tomar decisiones muchas veces apresuradas, y después tenemos que, más encima del problema que teníamos, tener que sufrir las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Pero Abraham sacó la vista del problema, y es ahí donde entra la parte suya, pues. Sacar la vista de la situación, buscar renovarse en su mente, porque usted puede sacar la vista de la situación, pero su mente lo va a volver a llevar a lo que veía. Acuérdese que el proverbio dice que así como piensa el hombre en su corazón, así se comporta, tal es él, ¿o no? Entonces hay algo que tiene que cambiar en nosotros para que cambie, escúcheme bien, nuestra actitud al enfrentar las situaciones que nos tocan enfrentar. Hay algo que tiene que cambiar en nosotros. 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo lo hizo? Dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalece usted? Viniendo a la casa del Señor a darle gloria a Dios. Escúcheme, por todo lo bueno que Dios ha hecho. Pastores, que usted no sabe el problema que tengo. La Biblia dice que aún lo malo Dios puede convertirlo, transformarlo en algo bueno para nosotros, ¿no? Entonces venga a darle gloria a Dios si usted sabe que eso está escrito. Venga a alabar a Dios, porque así usted se va a fortalecer en fe. Claro, ¿y cómo va a salir de aquí? Por eso cuando viene con un problema grande, y usted viene y descansa en el Señor, usted se va con el problema, pastor, sí. Pero ya el problema no es tan grande como cuando usted entró. ¿Por qué? Porque hay algo que crece en usted. Y como hay algo que crece dentro suyo, algo empieza a verse diferente después afuera nuestro, pues. ¿Qué hizo Abraham? 20. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido. No lo convenció nadie. Escúcheme. Ahí no estaba el Espíritu Santo, el que tenemos nosotros para que nos convenza. No estaba. Ese descendió después que Jesús ascendió. Sino que dice que él, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, él se convenció. ¿A través de qué? A través de la relación con Dios. Por eso cambió 25 años. Ahí uno empieza a encontrar respuesta por qué Dios se tardó 25 años en darle la promesa a Abraham de su hijo Isaac. Porque primero tenía que cambiar su mente. Por eso es que a los 100 años, dice, cuando su cuerpo ya está muerto, él ¿cómo estaba? Ya con un cambio de mente. No, plenamente convencido, fortalecido en fe, creyendo que era fiel a aquel que le había prometido y que iba a cumplir lo que le prometió. Así estaba Abraham a los 100 años, estaba encendido, una nueva vida, una nueva fuerza dentro de él. Escúcheme, algo diferente operando allí en su vida que no le permitía, veía, se miraba, decía, sí, tengo 100 años, estoy viejito, mi esposo es estéril. No, pero yo puedo ver lo que Dios tiene para mí, yo puedo ver al Isaac que Dios me va a dar, yo puedo ver la promesa de Dios cumplida en mi vida, y eso es lo que usted y yo tenemos que alcanzar a ver. Si no, ¿cómo vamos a servir a Dios? Hermanos, los tiempos cada vez son peores, son más malos. Cada vez el amor de muchos se va enfriando hacia Dios. Y se va enfriando, ¿sabe por qué? Porque perdemos de vista la meta. Y la perdemos porque estamos centrados solo en lo que podemos ver. Entonces Dios renovó la mente de Abraham de tal manera que le enseñó a ver las cosas no como estaban. Le enseñó a ver las circunstancias, no como eran, sino a ver las cosas y circunstancias como podrían llegar a ser en Dios. Por eso que es imposible que podamos ver las cosas como Dios las ve si no nos renovamos en nuestra mente. Si usted llegó con una situación, usted tiene que salir de aquí, pensando y diciendo, no, mañana, esto es lo que va a pasar con esto. Mañana a mí me va a ir bien, hoy me va a ir bien. Yo salgo de aquí
Señor, ya no pensando en el problema, sino con la solución. Y cuando tú sales así, ya no empiezas a pensar en el problema, sino que en cómo vas a resolver, en cómo te va a ir en aquello que Dios ya te dio. Somos de los que llamamos las cosas ¿qué? Por eso que es imposible que lleguemos a ver las cosas como las ve Dios si no nos renovamos en nuestra mente. Hermano, no hay forma de conocer y comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios si no hacemos lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pónganse en pie, por favor. La circunstancia en Abraham decía que era imposible tener hijos. Pero al tener Abraham una mente ya renovada, 25 años habían pasado, ya renovada, él miraba las circunstancias sin debilitar su fe y sin dudar en las promesas que Dios le había dado. Porque eso pasa cuando renovas tu mente. Tu fe no se debilita, se fortalece. Y al fortalecerse su fe, escúcheme, la fe en usted ya no mira las cosas como se ven. Ahora usted tiene confianza en cómo pueden llegar a ser. Y ahí es donde usted empieza con ideas creativas. Cuando usted ve las cosas como se ven, solo se encierra en lo que ve. ¿Qué hago? No sé qué hacer, ¿cómo lo hago? Y al final no hace nada. Pasan horas y busca solución y termina y perdió medio día escúchame, pensando, y no puedo pensar en cómo salir de aquello, solo perdió tiempo. Pero cuando tú y yo somos renovados aquí a través de la fe, hermano, la fe te lleva, escúchame, te lleva a ver cosas, a entender cosas, a hacer cosas, a crear cosas en tu mente para salir de lo que estás enfrentando y viviendo. Claro, la fe te lleva a eso, porque la fe es la certeza de ¿qué? De lo que espera, pues. La convicción de lo que no se ve, o sea, no tengo lo que necesito, pero lo voy a tener. ¿Por qué lo voy a tener? Porque estoy convencido, escúcheme, de que Dios me va a ayudar en esto que voy a hacer. Y ahí entra la parte suya y la fe trae lo de Dios a usted. Abraham miraba las cosas no como estaban, sino como podían llegar a ser en Dios. Así las miraba Abraham. Entonces termino con esta pregunta. ¿Cómo va a mirar las circunstancias a través de lo que escuchó hoy día conforme a la palabra que Dios le habló? ¿Cómo las va a mirar? ¿Va a salir igual? ¿Se va a ir igual? ¿Las va a mirar así como están ahora o las va a mirar conforme a lo que Dios ha dicho que van a hacer? ¿Las va a mirar con los ojos que la está viendo ahora o las va a mirar con los ojos de la fe para llegar realmente, escúcheme, a verlas realmente en cómo serán? ¿Cómo las va a seguir viendo? ¿Cómo se ven o cómo serán en Dios? Escúcheme, porque todo comienza creyendo. Todo comenzó en Abraham creyendo. Todo comienza creyendo. Por eso que si queremos renovar nuestra mente, o nuestra manera de pensar, entonces creamos siempre que Dios tiene el poder para hacer las cosas que nos promete. Porque si queremos renovar nuestra mente, entonces es importante alinear nuestra mente a la mente de Dios. Y alinear nuestra mente a la mente de Dios es alinearla a lo que está establecido en su palabra. Es alinearla. Eso es clave para sacar la vista de lo que vemos y empezar a ver lo que no se ve. Es clave para sacar la vista de lo que vemos y empezar a ver lo que será. Porque es imposible agradar a Dios sin fe, ¿o no? Es imposible agradar a Dios sin creer que Él tiene el poder de hacer posible lo imposible. Hoy vamos a orar por los niños. ¿Están los niños? ¿Quiénes entran a estudiar? Pasen aquí, quiero que se pasen acá adelante. Voy a orar por ustedes. Voy a orar por los jóvenes, nuestros niños. Me gustaría si mi hermana, usted que está ahí,
Usted también venga, si puede pasar, pase. Yo le voy a decir por qué. Porque usted tiene una tremenda responsabilidad, no solo en lo que usted hace como profesional, sino que también como hija de Dios. Amén. Y no solo nuestros hijos reciben muchas veces, escúcheme, en el colegio pensamientos. Acuérdense que las palabras tienen vida para bendecir y para maldecir, ¿sí? Para dar vida y muerte. Y de repente nosotros igual recibimos aquello de los alumnos. ¿Cierto que sí? Ella tiene una batalla muy grande, porque tiene que lidiar con muchos caracteres, personalidades, formas, costumbres, tradiciones inclusive. ¿Sí? Ella es docente, ¿cierto? Sí. Y vamos a orar también por ella, por eso le digo que pase. Porque ella también, no solo lloro por ella, sino que porque ella también, escúcheme, también tiene esa responsabilidad de poder en medio de hacer lo que también un día Dios hace por ella. Amén. Y es importante, y a lo mejor no todos a veces, no, hoy van a orar por la pegada. Escúcheme.